Bueno, estamos recibiendo a Eduardo Botinelli en esta columna de análisis político, Eduardo, y obviamente el tema, no de la semana, de los últimos meses, quizás de los últimos años, o de un hecho histórico que va a marcar la historia, es esta denuncia falsa. Analizábamos la denuncia cuando sucedió, ahora conocemos que es falsa, hay además una condena y una imputación a las dos personas que llevaron adelante esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo impacta esto en Yamandu Orsi? Bueno, acá podemos separar, digamos, lo que es lo personal de lo político, ¿no? Es decir, claramente un candidato, una candidata es una persona que como tal está, bueno, a tensiones permanentes y, bueno, en este caso, ante una denuncia hay una afectación, por más que uno pudiera estar, digamos, tranquilo, lo que sea, cuando hay una denuncia, cuando hay una acusación, puede tener, digamos, la conciencia tranquila de que sea falso, siempre tiene un peso arriba con respecto al que se está hablando de esa persona, se está hablando del caso, e incluso lo hablamos apenas surgió la denuncia, le corre el eje de campaña, digamos, tiene que salir a hablar de cosas que preferiría no hablar. Entonces, desde el punto de vista personal, es quitarse ese peso, digamos, que el mismo Yamandu Orsi lo dijo. Desde el punto de vista político, bueno, ha habido dos cosas. Primero, hablar del tema en ese momento es una cosa, hablarlo ahora es otro, porque es una situación distinta, ¿no? Obviamente, una cosa es estar como acusado y otra cosa es habiendo clarificado que era una denuncia falsa. Entonces eso cambia esa situación desde el punto de vista político. Lo que no parece que vaya a tener demasiada trascendencia es en los movimientos de la opinión pública, por lo menos inicialmente. Como no la tuvo la denuncia cuando no se sabía que era falsa. Bueno, ese es el punto, porque fue una denuncia que desde el principio despertó muchas dudas. Es decir, los estudios que se han conocido muestran que en realidad no fue una denuncia que calara negativamente en la imagen de Orsi, sino más bien que sí, quizás algunas dudas, pero nadie se jugó, digamos, a apoyar esa denuncia en forma masiva, generó muchas dudas, desde el principio pareció, digamos, poco creíble, pero además hasta con elementos hasta bizarros, ¿no? Es decir, que de alguna forma llevaban a cuestionar la denuncia. Contradicciones en sí mismo, entre los relatos. Contradicciones, entonces no genera un efecto, digamos, de que sabiendo que era falsa, cambie drásticamente en la medida que no tenía una veracidad importante en quienes además se vieron, digamos, afectados en el sentido de haber conocido la noticia y que eso pudiera movilizar su opinión. ¿Y esto cómo impacta en la campaña? Embarra la cancha, dicen muchos, enchastra la campaña, pesa en la democracia, se lo toma, como lo es obviamente, un hecho grave, pero tuvo una respuesta rápida desde la justicia. ¿Esto puede tener consecuencias? ¿Podemos pensar que va a seguir o va a suceder algo similar? ¿O estas señales de la respuesta rápida frenan? Bueno, ahí, digamos, también podemos separar, por un lado, lo que es esta denuncia en sí y este tipo de denuncias. Bueno, sin duda, que haya podido verificarse que era falsa es un llamado de atención. Es poner también arriba de la mesa esta discusión sobre las noticias falsas o sobre las historias falsas o sobre las campañas negras, lo que no quiere decir que esto vaya a desaparecer. De hecho, en realidad, lo que hablábamos recién en cuanto a la credibilidad, entre otras cosas, es porque fue bastante mal armado, digamos, el escenario. Claro. Y mientras tanto convivimos, no en Uruguay, en las campañas electorales en general, con una serie de campañas que además... Los países que nos rodean, ¿no? Sí, sin dudas. Argentina, Brasil son claros ejemplos de lo que ha sido este tipo de campañas en los últimos tiempos y donde la tecnología tiene un rol importante. No porque la tecnología sea culpable, ¿no? Sino porque da herramientas y que se utilizan, y se utilizan negativamente, bueno, es más fácil realizar este tipo de campañas de forma más sofisticada. Ahora, la justicia actuó en forma rápida en este caso, pero actuó en forma rápida a partir de una declaración donde se admitía la falsedad de la noticia. La duda que queda, por los tiempos de la justicia, por las herramientas que tiene, es ante una denuncia más sofisticada, con herramientas tecnológicas mejor utilizadas,
la justicia hoy tiene los elementos para poder actuar en la misma velocidad en medio de un ciclo electoral. Bueno, eso en realidad son dudas importantes porque es en realidad por los tiempos de la justicia, porque tiene que tener determinados tiempos, y por la carencia de ciertas tecnologías o dificultades para acceder o plazos, bueno, poder actuar en campañas más negativas, más sofisticadas, parece más difícil, ¿no? Bien. Por lo menos por ahora. Sí. ¿Qué pasa con las declaraciones del presidente de la República a propósito de este hecho, donde comparó, las declaraciones fueron hechas ayer, y dijo que tenía la misma gravedad o relevancia la denuncia falsa, y dijo él que el candidato Yamandu Orsi diga que hay una campaña político-partidaria atrás, que en realidad no lo dijo exactamente así, y quizás no se refiera no se haya referido exactamente a Yamandu Orsi, pero ¿cómo se para o cómo ves que queda parado el presidente de la República con estas declaraciones? Bueno, acá lo primero es, analizando lo que fue las conferencias de prensa, lo que han sido las declaraciones, no aparece la idea de una estrategia político-partidaria, de una campaña político-partidaria para afectar, sino de una estrategia de ensuciar una campaña. Es decir, no parece señalado un partido político. Sí. Por transitiva, digamos, en la medida que Romina Celeste era militante del Partido Nacional, puede llegar a entenderse, ¿no? Pero no hubo una acusación de ese tipo. El tema es que acá hay un punto donde el presidente está jugando en la campaña electoral y hay una línea que por momentos la pasa, por momentos no, por momentos se cuida y por momentos no. Si hay una acusación hacia una cuestión político-partidaria, no es el presidente que tiene que actuar. Claro. Si la acusación es hacia el presidente o el gobierno, sí. Como acá, justamente las propias palabras del presidente son que la acusación es político-partidaria, bueno, el presidente no tendría que estar analizando eso. Y después comparar las dos cosas también es complicado, porque una cosa son unas discusiones políticas y sobre cómo puede llegar a afectar, y otra cosa es lo judicial. Y también el reclamo de ir a la justicia para resolver los temas políticos es peligroso, lo hemos hablado en alguna otra columna. Esto de judicializar la política es un problema para la política en general y para la democracia, porque en definitiva significa que las herramientas políticas que existen para dirimir conflictos que son políticos no se pueden resolver en la arena política y tienen que ir a la arena judicial. Claro. Y ahí es donde empieza a complicarse el vínculo mismo dentro del sistema político. Eso es un problema, claro, institucional y una mala señal para la ciudadanía, seguramente. Claro, porque todo termina siendo resuelto en los juzgados y no en los ámbitos políticos. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Nos vemos la semana que viene. Material sobra. Viene movida la cosa. Sí.